En este video vamos a ver de manera práctica cómo sanar un síntoma físico. Teniendo en cuenta que nuestro ser se compone de cuerpo, mente y espíritu, debemos ver el síntoma con su raíz espiritual y su raíz emocional. Todo quebranto espiritual se manifiesta emocionalmente y cuando no se le da solución, se pasa al plano físico y se manifiesta físicamente. Entonces, como lo vamos a ver de manera práctica, yo te voy a contar cuando a mí me dio vértigo. El vértigo, si no has sentido eso alguna vez, es una sensación de que te vas a un abismo. Resulta que yo movía un poquito la cabeza hacia atrás o hacia el lado, inmediatamente sentía que todo me daba vueltas. Ese vértigo me empezó de un momento a otro y con los días fue empeorando. Entonces fui al médico, me dijeron que podía hacer algo del oído, que el vértigo era pues como a veces se le sale el líquido al oído y había que estudiarlo, bueno, en fin. Después, este médico al que yo fui primero es la medicina tradicional. Después me fui para un médico funcional que me hizo acupuntura y me dijo que el vértigo venía de un desequilibrio en el hígado, entonces que él me iba a poner unas agujitas en los puntos que tenían que ver con el páncreas, con el hígado y en fin. Yo fui a varias sesiones y el vértigo seguía, yo no mejoraba. Y bueno, una noche empecé a orar. Y yo, bueno, Padre, por favor, ¿cuál es la raíz emocional o la raíz espiritual de esto? Por favor, muéstrame. Y me vino a la mente que buscara el significado espiritual del vértigo. Cuando busqué en Google, porque esa es la forma en que yo busco, me apareció biodescodificación genética de las enfermedades. Ese título me llamó mucho la atención porque yo solo le puse a Google, dame el significado espiritual del vértigo, inmediatamente me sale biodescodificación. Entonces empecé a leer y todo y llegó una parte que inmediatamente me conectó con algo que me estaba pasando y lo pude reconocer. En la lectura decía que había dos verdades que me significaban mucho, pero que la una era contraria a la otra y que eso me estaba causando un desequilibrio porque no sabía a cuál de las dos prestarle atención. ¿Cuáles eran esas dos verdades en mi vida? Yo fui educada en una familia, pues como muy espiritual, pero espiritualidades muy de la nueva era, muy de, mm, pues sí, como mirar hacia adentro, quién soy, cuál es mi propósito de vida. Era una espiritualidad que no era muy religiosa, pero íbamos de vez en cuando a la iglesia, por ejemplo, si bautizaban a alguien, si alguien se casaba, si alguien se moría, pero no íbamos pues siempre a la iglesia. Eso fue, digamos, en mis primeros años de niña, la juventud y todo. Cuando ya, pues yo empecé mi caminar, empecé a tener relaciones, los noviazgos y todo esto, que empezó pues esa parte emocional como a, a sufrir por las decepciones, porque a veces te desechan, a veces tú rechazas, a veces a ti te rechazan y bueno, en ese momento llegó una crisis en mi vida donde yo empecé a buscar a Dios. Y en esa búsqueda pues me fui primero por la espiritualidad que yo conocía, pero eso no me solucionó el problema. Yo seguía sintiéndome mal, vacía. Después me fui como a buscar diferentes creencias, religiones, entonces hablaba con mormones, hablaba con cristianos, con católicos, hablaba con ateos, hablaba con personas que tenían pues digamos una idea de Dios, pero pues digamos que en algunas ideas todas coincidían y en otras eran contrarias. Pero entonces llegó un momento en el que yo me decidí por estudiar la Biblia y empecé a estudiar la Biblia y la Biblia hablaba de promesas y la Biblia hablaba de que el pecado trae unas consecuencias y digamos que con unas cosas conectaba y con otras no. Pero resulta que cuáles eran esas dos ideas que me significaban tanto, pero la una era contraria a la otra. Que yo venía como de una creencia espiritual muy como, ¿cómo te explico esto? O sea, yo en este punto de mi vida, yo pienso, estoy convencida de que cuando el ser humano no tiene un conocimiento bíblico de Dios, crea una versión de Dios muy parecida a sí mismo.
Entonces, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, conecté tanto y se me dieron tantas respuestas y empezaron sueños y revelaciones, pero la otra verdad me seguía significando mucho. Entonces yo estaba viviendo un momento de mi vida donde yo tenía que buscar la verdad de Dios. Y tenía esas dos verdades donde la una tenía una raíz muy en lo lógico y la otra una raíz muy en la fe, en el creer sin ver. Y eran esas dos verdades contrarias las que me tenían en ese vértigo y en ese desequilibrio. No tenía un piso, estaba en vértigo, ¿verdad? Y me tenía que decidir por una de las dos. En cuanto tomé la decisión de decir, voy a creer por fe y no por mi mente, por lo que a mi mente le parezca lógico, familias, en ese momento el vértigo se fue. Hoy te puedo decir que todo lo que nos pasa en la vida es un regalo, es un mensaje y es para que le podamos entregar a otros, digamos, ese mensaje de consuelo, de esperanza, de que nada pasa porque sí, ni por casualidad, sino porque hay un propósito en eso que nos está pasando. Así que si en este momento estás en un proceso complicado, difícil, que te está retando, ten la plena seguridad que Dios te está dando las herramientas necesarias que tú necesitas y que otros van a necesitar después a través de tu testimonio. Espero que este video corto y práctico te haya mostrado cuál es la manera de ir a la raíz del problema, identificarlo, solucionarlo y que ese problema ya nos deje en paz. Bueno, familias, un abrazo y muchas bendiciones.